Sí, alguien me pregunta que tenía una duda con un ejercicio. Sí, después lo vemos. Ahora arranquemos con esto. em, Así podemos, los que no tengan dudas puedan seguir estudiando lo que tienen para el examen del sábado. Bueno, después lo vemos. El 15 sería de extremos condicionados. Ah, bien. Bueno, este tema que vamos a empezar hoy, que es integrales dobles, recuerden que lo vamos a empezar a ver ahora, pero es un tema que va a entrar para el segundo parcial. De todas maneras, es importante que que empiecen a verlo a esto, digamos, que estén acá para sacarse todas las dudas, porque hoy vamos a ver, digamos, lo más básico, y a medida que vayamos avanzando, los ejercicios se van a hacer un poco más difíciles. Entonces es importante que vayan entendiendo de a poco, progresivamente, para que les sea más fácil a medida que vayamos avanzando, tanto con integrales dobles a cuando pasemos también integrales triples. Bueno, para hacer como un repaso, para entender un poco dónde vamos con integrales dobles, primero podríamos hablar un poco de las integrales simples que ustedes vieron en análisis matemático 1. Si recuerdan, las integrales definidas en un intervalo AB surgían del problema de poder calcular un área bajo una curva en ese intervalo. Eh, si nosotros a este intervalo AB lo dividimos en n subintervalos, esos subintervalos tienen el mismo ancho, pongámosle que ese ancho es delta x. Si tomamos un valor intermedio en cada uno de esos intervalos, nosotros podríamos tener entonces el área que tiene, en este caso, este intervalo, este rectángulo que vemos acá. O sea, tenemos un ancho que es delta x por una altura. Entonces tendríamos un área. Si nosotros hacemos la suma de cada una de estas áreas formada por cada uno de estos rectángulos, tenemos cada una de las alturas de esos rectángulos por el ancho, que es el mismo para cada subintervalo, tendríamos aproximadamente el área que está debajo de la curva. Ahora bien, si nosotros tomamos un límite, es decir, que hacemos que ese n, habíamos tomado n subintervalos, y esos subintervalos a su vez los hacemos tender a infinito, es decir, que tengamos infinitos subintervalos dentro de AB, esto haría que todos estos rectángulos se achicaran, y lo que ahora sí vamos a tener es el área bajo la curva definida en el intervalo AB, y eso es lo que nos da la integral definida. Tenemos la función, vamos a integrar a esa función con respecto a la variable que es x en el intervalo AB. Como les decía recién, nosotros habíamos en análisis 1 plantearon las integrales para definir un área bajo una curva. En análisis matemático 2 nosotros tenemos superficies, o trabajamos con funciones de dos variables, trabajamos con funciones que están en el espacio, que son superficies. Entonces lo que vamos a necesitar calcular o determinar es el volumen que puede encerrar esa superficie en un determinado recinto, es decir, el volumen que vamos a tener encerrado entre, por ejemplo, esta superficie y el recinto. Ahora fíjense, este recinto que va a tomar valores para la variable x en un intervalo AB, para y en un intervalo CD, y vamos a necesitar calcular este volumen que está encerrado, como ven acá, es como esta caja que tiene la superficie sería como la tapa, digamos, de esa caja. Obviamente no es recta, sino que tiene esa forma que depende de la curva, pero lo que nosotros vamos a calcular entonces es encontrar ese volumen eh, debajo de la curva en este recinto. Uy, se me fue.
Y entonces vamos a ir de una manera análoga a lo que vimos recién con las integrales simples. Si al intervalo AB lo dividimos o lo fraccionamos en subintervalos del mismo ancho, delta x, vamos a llamarle m subintervalos. Si a C y D, al intervalo CD, lo dividimos en n subintervalos de un mismo ancho, o sea, delta i, vamos a formar, fíjense que este recinto entonces se forman todos rectángulos. Cada uno de esos rectángulos tiene un área, porque cada uno de ellos tiene, por ejemplo, vamos a ver ese rectángulo tiene delta x y delta y, o sea, su área va a ser, como vemos acá, delta x por delta y. Si tomamos un valor dentro de cada uno de esos rectángulos, ¿sí? Vamos a que cada uno de esos rectángulos van a formar en el espacio, como ven acá, como si fueran cajas, ¿sí? Si tomamos nosotros un valor dentro de ese rectángulo, de esa caja, vamos a tener una determinada altura de la superficie, ¿sí? Si nosotros evaluamos a esa función, esta función que es f de xy, si nosotros la evaluamos en ese punto, vamos a tener entonces el área, que es la base de esa caja, por la altura, entonces esto nos va a dar un volumen. Vamos a tener un volumen aproximado si sumamos el volumen de cada una de estas cajas. Ahora, si nosotros acá teníamos m subintervalos de un ancho delta x, acá teníamos n subintervalos del ancho delta y, si ahora m y n tienen infinito, es decir, que vamos a tener infinitos subintervalos dentro de AB e infinitos subintervalos dentro de C y D, lo que vamos a tener es una integral doble de esa función en ese recinto que teníamos definido, en ese dominio. Diferencial de área, que es el diferencial de x por el diferencial de y. ¿Sí? Esto sería nuestra altura por el área, por eso vamos a tener un volumen. Bueno, ¿y cómo hacemos el cálculo de las integrales? ¿Cómo vamos a calcular estas integrales dobles? Vamos a calcularlo a través de integrales iteradas. Vamos a empezar con lo más fácil, cuando tenemos dominios rectangulares. Si tenemos un dominio rectangular, como vemos acá, fíjense que la variable x toma valores entre a y b y entre c y d. Lo que nosotros vamos a hacer, podemos hacerlo de dos maneras. Podemos, en primer lugar, integrar a esa función. Esto está en el plano, este es nuestro recinto en el plano. Acuérdense que la función está en el espacio. Nosotros vamos a estar calculando con esa integral físicamente si la función es positiva, es decir, que toma siempre valores positivos, lo que vamos a estar calculando es ese volumen que se va a encerrar entre la superficie y el recinto, ¿sí? El recinto que va a estar siempre en el plano XY, como vemos acá, el dominio, en el cual nosotros tenemos que integrar. Ese dominio nos va a dar los límites de integración. Entonces, vamos a integrar a la función, por ejemplo, ¿sí? ¿Podrías repetir? Bien, que nosotros lo que vamos a hacer es, si vuelvo a volver para atrás para que lo veamos de acá, lo que nosotros estábamos haciendo, o sea, lo que nos va a dar la integral, siempre la demostración, digamos, no la demostración, sino que toda lo que hicimos para llegar a la integral es suponiendo que la función es positiva. Entonces, si la función es positiva, quiere decir que toma valores de z, fíjense, por arriba del plano, y lo que nosotros vamos a estar calculando con esa integral es este volumen que está encerrado bajo la superficie y el recinto, o sea, todo lo que está encerrado ahí entre el recinto siempre va a estar en el plano XY, que es el dominio en el cual yo quiero calcular, calcular el volumen que se encierra. Ese recinto es lo que nos va a dar a nosotros los límites de integración, lo mismo que cuando ustedes planteaban una integral simple, ustedes tenían un cierto intervalo los límites de integración los planteaban de acuerdo de a dónde necesitaban calcular
el área, acá lo mismo. Nada más que antes lo tenían en una variable, o sea, buscaban sobre el eje X, ahora lo tenemos en el plano, nuestro dominio. Como les decía, nosotros estas integrales iteradas podemos plantearlo de dos formas. Por ejemplo, vamos a hacer una integración parcial, o sea, primero vamos a integrar a la función con respecto a y, entre los valores que toma la variable y, entre c y d, para este caso que es un dominio rectangular, entre c y d, y una vez que resolvimos esta integral, vamos a resolver la expresión que nos queda, que nos va a quedar una expresión en una única variable que es x, nos va a quedar una integral simple, y ahí sí vamos a resolver esa integral en el intervalo AB. Podemos también hacerlo integrando primero con respecto a x, es decir que integramos parcialmente, porque esta función tiene dos variables, tiene variables x e y. Parcialmente se refiere que nosotros vamos a integrar con respecto, en este caso, a x, teniendo en cuenta que y es una constante. Entonces, integraremos con respecto a x entre a y b, que son los límites que toma la variable x, y una vez que resolvimos esta integral, vamos a obtener aquí una expresión en una única variable que es y, y ahí sí nos queda una integral simple que vamos a derivar con respecto a c y d, que van a ser nuestros límites de integración. Siempre obviamente vamos a ir con respecto a x, siempre vamos a ir de izquierda hacia la derecha, en y vamos a ir para los límites de integración. Estas flechas siempre nos van a ayudar a plantear los límites, más que nada cuando veamos dominios que no son rectangulares, cuando veamos dominios generales, regulares, nos van a ayudar mucho. Los límites de la variable y siempre lo vamos a encontrar o nos va a ser más fácil visualizarlos si nosotros planteamos rectas que sean paralelas al eje y, donde empiezan, en este caso, fíjense, donde empieza la flecha va a ser nuestro límite inferior, como tenemos acá C, y donde va a terminar va a ser el límite superior. Lo mismo para X, para nosotros poder analizar qué valores va a tomar la variable X o cómo, de dónde a dónde tengo que integrar, vamos a plantear rectas que sean paralelas al eje X. Esto va a ser donde comienza la flecha, nuestro límite inferior, donde termina es el límite superior. Bueno, si nosotros tenemos acá una función, z igual a x cuadrado más y cuadrado, y tenemos que calcular su integral doble en este dominio. Y el dominio nos dice que va a tomar valores, o ese recinto está formado por todos los pares x y, donde x toma valores entre 0 y 2, e y toma valores entre 0 y 2. Entonces, si nosotros graficamos eso en el plano, vamos a tener, este sería nuestro recinto, todos los pares x y que están dentro de ese recinto son los que van a formar el dominio, donde x toma valores entre 0 y 2, y toma valores entre 0 y 2. Entonces vamos a ver cómo vamos a plantear la integral. Nosotros podemos plantearla, como veíamos recién, mediante las integrales iteradas de dos maneras diferentes. Tenemos la función que es x cuadrado más y cuadrado, esto es lo que nosotros vamos a estar integrando. Podemos, cuando lo tenemos de esta manera, quiere decir que vamos a integrar primero con respecto a y después con respecto a x. Entonces, si vamos a integrar con respecto a y, vamos a integrar ahí entre 0 y 2. Una vez que resolvimos esto, vamos a integrar con respecto a x, y x toma valores entre 0 y 2. Acuérdense que cuando integramos esto parcialmente con respecto a y, vamos a tener en cuenta que vamos a integrar a la variable y, es decir que x es una constante cuando yo estoy integrando con respecto a y. Y la otra manera en que podemos plantearlo también, si nosotros integráramos con respecto a x, entonces, en este caso los límites son los mismos, por eso pareciera que es igual, pero imagínense que en realidad tendrían acá de 0 a 3. Ahí verían la diferencia, vamos a cambiarlo para que sea más, supongámonos que tenemos de 0 a 3 en x.
Entonces, acá sería de 0 a 3 y acá sería de 0 a 3, porque vamos a estar integrando primero con respecto a x entre 0 y 3, y después, una vez que integramos eso, integramos con respecto a y de 0 a 2. Les cambié el número solamente para que veamos la diferencia de cómo estamos integrando acá. Por último integramos con respecto a x y en este caso estamos integrando primero con respecto a x. Cuando nosotros tenemos dominios como este, dominios rectangulares, siempre los límites de integración son numéricos, siempre van a estar formados por números, no igual cuando veamos después, cuando tengamos dominios generales, pero cuando tenemos dominios rectangulares, los límites siempre van a ser numéricos. Obviamente que nosotros resolvamos de esta manera o de esta, el resultado va a ser el mismo. Cuando estamos trabajando con dominios rectangulares, la verdad que no cambiaría, como los límites son numéricos, no nos va a modificar tanto si lo hacemos de una forma o de la otra. Sí, por ahí es importante el orden de integración, vamos a ver en los ejercicios que siguen, que el orden de integración va a ser preponderante para algún tipo de ejercicio, para cuando tengamos límites que no son, cuando tengamos dominios que no son rectangulares, ahí sí vamos a ver que el orden va a ser importante. Bien, entonces como les decía, podemos usar cualquiera de estas dos expresiones de la integral para derivar, perdón, para integrar. En este caso usamos la primera, es decir que lo primero que vamos a hacer es integrar esta expresión, x cuadrado más y cuadrado con respecto a y. Si yo integro, vamos a hacerlo acá por separado para que no nos confundamos. Si integramos x cuadrado más y cuadrado con respecto a y. Esto sería lo mismo, tener x cuadrado diferencial de y más y cuadrado diferencial de y. Entonces, si yo acá tengo, cuando estoy integrando con respecto a y, esto es una constante. Entonces, si es una constante, podemos tener en cuenta que eso no lo voy a integrar, me va a quedar x cuadrado por el diferencial de y. X cuadrado por el diferencial de y va a ser igual, vamos a seguir después con la otra, esto va a ser igual a x cuadrado por y. Ahora, en este caso, para esta, vamos a tener, ahora sí tengo una expresión o una función en función de la misma variable. Por lo tanto, esto va a ser y al cubo sobre 3. ¿Sí? Si por ahí no se acuerdan, tengan a mano la tabla de integrales para ir mirando por las dudas si no se acuerdan cómo eran las integrales. Bien, entonces, no es necesario que ustedes hagan esto por paso, era solamente para explicarles ahora por qué llegábamos a eso, sino que estamos integrando. Si yo integro x cuadrado con respecto a y, lo que estoy haciendo, x cuadrado es una constante, por lo cual me va a quedar x cuadrado por y, más y cuadrado. Cuando lo integro con respecto a y, me queda y al cubo sobre 3. Y a todo esto que yo integré, ahora lo que tengo que hacer es aplicar, ¿se acuerdan? La regla de Barrow. En este caso los límites eran entre 0 y 2. Entonces, eso quiere decir que yo tengo que reemplazar ahí por esos valores. Es la variable que acabo de integrar, la reemplazo por esos valores. Y la regla de Barrow, ¿se acuerdan qué es? El límite superior reemplazo por el límite superior menos el límite inferior. Entonces, si yo reemplazo acá por 2, me va a quedar x cuadrado por 2, o 2x cuadrado, es lo mismo, más, si acá reemplazamos con 2, nos va a quedar 8 tercios. Eso sería para el límite superior. Ahora, si voy con el inferior, vamos a hacer menos, reemplazo a la y por 0, o sea que este término se anula, este término también se va a anular, o sea que nos va a quedar 0. Solamente entonces nos va a quedar 2x cuadrado más 8 tercios diferencial de x. O sea, tengo que integrar a esto con respecto a x. Fíjense que ahora tengo una integral simple. Entonces, integramos esto, que nos va a quedar 2. Cuando yo integro esto, nos va a quedar 2x al cubo sobre 3, más 8 tercios de x.
Otra vez tenemos que aplicar la regla de Barrow, es decir, ahora vamos a reemplazar a la x por 2 para el límite superior y vamos a reemplazar por 0 para el límite inferior. Por lo cual acá nos va a quedar 2 tercios por 8 más 8 tercios por 2 menos, cuando reemplazo por el inferior todo se nos anula y nos va a quedar 32 tercios. Según lo que nosotros estábamos viendo recién, físicamente entonces esto es lo que nos estaría indicando esta integral. Si esta función zx cuadrado más y cuadrado es esta parábola que tenemos acá, ¿sí? Y el recinto en el que nosotros estábamos calculando es este. Uy, se me fue. El recinto es este, ¿sí? Esto que teníamos acá en el plano es esto que tenemos acá. Es decir, que yo tengo que encontrar ese volumen que está encerrando esa superficie con el recinto. Eso es lo que nos da la integral doble cuando la función es positiva, ¿sí? Cuando es mayor o igual a 0, es decir, cuando estamos por arriba del plano XY. Lo que nos está dando esa integral entonces es todo ese volumen que está ahí encerrado dentro de ese recinto. ¿Qué pasaría entonces si ahora la parábola, imaginemos que esa parábola es la misma, solamente que tiene la orientación negativa, digamos, esta sería z igual menos x cuadrado más y cuadrado, o sea que tomaría valores de z negativos. ¿Cómo sería la integral, el resultado de la integral en este mismo recinto para esa misma parábola? ¿Cómo creen que sería? el mismo pero negativo. O el El mismo mismo volumen. sería el mismo pero negativo, exactamente. Pero ustedes me dicen, bueno, vamos, sigamos. Bien. Era lo que quería. Entonces ahora, esta firmina creo que ustedes, cuando yo se lo imprimí, las puse más adelante. Ahora lo cambié de lugar hace un ratito porque quería primero que lo veamos de esa forma para que lo entendamos mejor. Como yo antes les explicaba, nosotros las integrales dobles, siempre, igual que las integrales simples, siempre se definen cuando la función es mayor o igual a 0. No quiere decir que la integral doble no sea válida o la integral simple no sea válida cuando la función está por debajo del plano XY, es decir, cuando toma valores negativos, sino que en ese caso no nos representa un volumen. Fíjense cómo esta función que tenemos acá. Este es nuestro recinto. Este es el recinto, acá estamos, este es el plano XY, plano XY. La función en ese recinto toma valores negativos. Es decir que lo que nosotros estamos calculando con la integral doble sería todo esto que tenemos acá, este volumen, pero la integral doble acá nos daría un valor negativo, porque la función en esos valores toma, en ese recinto o en ese dominio, está por debajo del plano, ¿sí? Entonces, un volumen no puede ser negativo. Para que esto sea un volumen o nos defina un volumen, entonces tendría que ser ese volumen menos la integral doble. Entonces, imagínense que esto fuera menos 2. El resultado de esta integral doble nos diera menos 2. El volumen entonces sería menos 2, menos el valor de esa integral doble. ¿A qué voy con esto? Que cuando nosotros calculamos la integral doble de una función, este análisis no lo vamos a tener que hacer si está por arriba, por debajo, no, sino que cuando ustedes hagan ejercicios de calcular la integral doble de una determinada función en cierto dominio, puede pasar de que les dé negativo, y es por esto. Y también puede pasar que les dé 0. ¿Por qué? Así como tenemos, por ejemplo, en este caso, si este es nuestro recinto, nosotros tenemos que calcular. Esto que tenemos acá es el... ¿Por qué se me fue? Acá. Este es nuestro recinto que está sobre el plano XY.
fíjense que para una parte de esos valores, la función toma valores por arriba, o sea que va a tener un volumen que es positivo, o sea, vamos a tener un volumen. La integral doble va a ser positiva, pero cuando en otros de los valores de ese mismo dominio está por abajo, entonces la integral doble va a ser negativa. Por lo tanto, la integral doble en todo ese recinto, en todo el recinto, puede ser igual a cero, porque podría pasar de que se vayan compensando el volumen que está por arriba con el volumen que está por debajo, lo compensen y nos dé cero. ¿Qué va a pasar? Cuando nosotros la semana que viene, esto es algo que yo les quería explicar ahora, por si les toca algún ejercicio así, porque van a decir, ¿cómo? Bueno, es por esto. Cuando nosotros la semana que viene veamos el uso de integrales dobles para calcular áreas y para calcular volúmenes, obviamente nunca nos puede dar negativo. Como bien decíamos antes, un volumen no puede ser negativo. Ya vamos a ver, ya se los voy a volver con esto, pero la semana que viene, para mostrarles por qué no nos va a dar negativo a partir de esto, cómo van a cambiar esos signos para que no nos dé negativo, sino que se van a ir sumando. En este caso, si yo tuviera que calcular todo este volumen que está encerrado en ese recinto, en lugar de compensar la parte positiva con la negativa, lo que vamos a estar haciendo es sumando esos dos volúmenes. De una manera muy simple y de una manera que ustedes ya conocen en realidad. Pero bueno, eso es algo que vamos a ver la semana que viene, pero sí quería dejarles en claro esto, que puede pasar. Y en el caso, bueno, también se los voy a volver a la semana que viene, se los voy a volver a repetir. Cuando veamos cálculo de área o de volúmenes, si en algún momento les da negativo, es porque lo que están haciendo es poniendo mal los límites de integración. Eso se los voy a volver a repetir la semana que viene. Los están poniendo al revés, eso suele pasar. Bien. Vuelvo entonces a los ejercicios en un dominio rectangular. Si nosotros tenemos que calcular la integral doble de esta función x cuadrado por y en este dominio. El dominio está formado por todos esos pares x y, donde x toma valores entre 0 y 3, e y toma valores entre 1 y 2. Entonces, lo mismo de antes, nosotros podemos, en primer lugar, integrar con respecto a y, que lo vamos a hacer entre 1 y 2, límite inferior es 1, límite superior es 2, y después integrar con respecto a x entre 0 y 3. Y también lo podemos hacer al revés, es decir, integrar esta misma función con respecto a x entre 0 y 3, y después integrar con respecto a y entre 1 y 2. Lo mismo de antes, obviamente el resultado va a ser el mismo. Si el planteo es correcto, obviamente, si lo hicimos de esta manera, si lo planteamos correctamente como está acá, el resultado tiene que ser exactamente el mismo. Bien, entonces, integro, ahora en este caso, usamos esta expresión, daba igual si hacíamos esta o esta, pero usamos la segunda. Yo tengo que integrar x cuadrado por y, lo integro con respecto a x, es decir que y es una constante, o sea que lo que voy a estar integrando es a x cuadrado. Es decir que me va a quedar x al cubo sobre 3 por y, que era nuestra constante. Ahora tengo que a esto aplicarle la regla de Barrow entre 0 y 3, que eran los límites de x. Es decir que vamos a reemplazar a x por estos límites. Y nos va a quedar 3 al cubo, 27 sobre 3 es 9. 9y. El límite inferior era 0, por lo tanto cuando yo reemplazo acá por 0, me va a quedar 0. ¿Qué obtuvimos entonces? 9y, y a esto le tengo que integrar con respecto a y, tengo una integral simple. Cuando integro esto nos va a quedar 9 por y cuadrado sobre 2. Y a esto vamos a aplicarle la regla de Barrow entre 1 y 2. Es decir, vamos a hacer 9 medios por 2 al cuadrado, ¿sí? Reemplazo a la y por 2, menos 9 medios por 1 al cuadrado, que es 1.
Cuando nosotros sumemos esto nos va a dar 27 medios. Eso es todo lo que ustedes tendrían que hacer, o sea, todo el análisis que hicimos antes, si la función está por arriba, por debajo, eso no nos interesa. O sea, lo único que ustedes era para que entiendan por qué. Pero si a ustedes se les presenta este ejercicio, esto es lo único que tendrían que hacer. Profe, Sí, ¿qué pasaría si luego de la ¿querés que primera vuelva? integral, suponiendo que se integra, por, Ay, quedan perdón. términos de X? No pueden quedar términos de X. No Bueno, pueden porque vos a la X siempre la vas a estar reemplazando por esos, por tus límites de integración. ¿Se entiende? Si sí, sí, nosotros acá respuesta pregunta. integramos con respecto a X, lo próximo que tenemos que hacer es reemplazar a todas las X por los límites. En el caso que vamos a ver ahora, vamos a seguir con lo otro, acá que son límites numéricos más visibles, pero ahora vamos a seguir con lo otro y van a ver que tampoco va a suceder esto. Siempre se va a estar reemplazando y cuando vamos a obtener una integral simple donde la expresión va a tener una única variable que es la variable que tengo que integrar, la última. Bueno, me pasé acá, este. Como les decía antes, lo normal es que nosotros tengamos dominios generales más que rectangulares. ¿A qué nos referimos con esto? Que nosotros podemos tener, por ejemplo, casos donde la variable x, por ejemplo, tome valores entre a y b, e y tome valores entre dos curvas, por ejemplo, una curva G1, que la llamamos G1 de x, ¿sí? Es una función, y es una función de x, y acá tenemos y igual a G2 de x. Entonces, en estos casos, fíjense que las flechas, si yo hago, acuérdense, para encontrar los límites con respecto a cada una de las variables, lo que vamos a hacer es plantear esas rectas paralelas al eje. Entonces, fíjense que donde nacen estas flechas siempre van a nacer en la función G1, nuestro límite inferior, y nuestro límite superior G2 de x. Ahí tenemos ahora funciones, a diferencia de, como veíamos antes, cuando el dominio era rectangular, que teníamos todos límites numéricos. Ahora, cuando tenemos este tipo de dominios, vamos a tener funciones. De todas maneras, obviamente, vamos a estar integrando primero con respecto a y, que es donde tenemos estas funciones. Integramos con respecto a y, volviendo a lo que preguntaban recién, si yo integro a la función con respecto a y, entonces voy a reemplazar luego a todas las y por estas funciones, y estas funciones son funciones de x, por lo tanto, al final nos va a quedar una integral de una única variable, que es x. Y por último, vamos a tener, para poder barrer completamente esa, uy, pero hoy, acá. Si yo tengo que barrer completamente ese dominio, entonces vamos a tener que tomar en cuenta de que qué valores va a tomar la variable x. Siempre va a ir desde a hasta b. De esa manera planteamos los límites de integración para x. Hacemos, ¿qué pasa? También podemos tener también casos donde ahora vamos a tener y toma valores entre c y d, pero x, fíjense, si yo trazo rectas, vamos a ponerlo acá, si yo trazo rectas, bueno, parece que hoy voy a renegar. Acá, si trazamos rectas con respecto a x, es decir, rectas paralelas, fíjense que nuestro límite inferior es x, que va a ser igual a h1 de y el límite superior va a ser
x igual a h2 de y. Entonces, vamos a integrar a la función con respecto a x entre esas funciones que planteamos recién, y una vez que integramos esto, por último vamos a integrar con respecto a y, que iba a tomar valores para barrer todo el dominio entre C y D. Ya lo vamos a entender mejor cuando veamos los ejercicios, lo van a entender mucho mejor. Bueno, acá tenemos que resolver la integral doble de 2x más 3y en un determinado dominio. El dominio va a estar formado por estas funciones y igual a x e y igual a x cuadrado. Y igual a x, que es la recta identidad, nosotros esa la conocemos. Y la parábola igual a x cuadrado, o sea, tenemos esta parábola. ¿Qué nos está indicando esto? Que nuestro dominio, o donde nosotros vamos a tener que calcular cuál va a ser nuestro dominio de integración, va a ser esto que tenemos acá encerrado por esas dos funciones. Ahí es donde nosotros tenemos que plantear los límites. ¿Qué es importante? Siempre plantear para plantear los límites de integración necesitamos las intersecciones de las funciones. En este caso tenemos esta recta y esta parábola. Si nosotros igualamos, o sea, vamos a tener los dos puntos por un sistema de ecuaciones, siempre van a encontrar esas intersecciones. En este caso esas intersecciones son el punto 0, 0 y el punto 1, 1, que ayudan a plantear los límites de integración. ¿Cómo vamos a plantear los límites para este dominio? O sea, yo tengo que analizar lo que está encerrado entre estas dos superficies, curvas. Bien, podemos hacer, si vamos a integrar primero con respecto a y, trazo rectas paralelas al eje y. Trazo rectas paralelas al eje y, y fíjense que el límite inferior es la parábola. Para todo, siempre si yo barro todo ese dominio, siempre voy a tener los mismos límites. El inferior va a ser la parábola y el superior va a ser la recta. La parábola es la recta, la parábola es la recta. Entonces, si yo integro primero con respecto a y, vamos a tener el límite inferior es la parábola, el límite superior es la recta. Pero con eso no terminamos de integrar. La integral es un valor numérico, por lo tanto, yo tengo que terminar de barrer todo ese dominio, y los puntos, las intersecciones me van a dar los límites. Es decir, si yo, la variable x, para completar todo este dominio, ¿qué valores va a tomar la variable x? Entre 0 y 1. Entonces, esta sería la manera que nosotros plantearíamos la integral. Tenemos que integrar esta expresión, esta función 2x más 3y. Lo vamos a hacer primero con respecto a y entre los límites, que son la parábola y la recta. Una vez que integramos esto, nos va a quedar una expresión de una única variable que va a ser x. Fíjense que sea cual sea lo que yo integre, acá voy a reemplazar por estas funciones. Estas funciones son funciones de x. Entonces, lo que voy a obtener es una expresión de x, que es lo que voy a tener que integrar, entre 0 y 1. Otra manera en la que podríamos, este mismo dominio, podríamos haberlo planteado de otra manera. Podríamos haber planteado decir, bueno, en lugar de integrar primero con respecto a y, voy a integrar primero con respecto a x. Para integrar primero con respecto a x, o sea, si yo planteo rectas, si graficamos rectas paralelas a x, fíjense que siempre el límite inferior va a ser la recta, el superior va a ser la parábola, de la recta a la parábola, de la recta a la parábola, de la recta a la parábola. Siempre vamos a tener el mismo límite. Con la diferencia ahora que si estamos integrando con respecto a x, sus límites van a tener que ser funciones de y. Es decir, la recta era y igual a x. Entonces, acá vamos a tener y. Ese va a ser el límite inferior. Y para el límite superior, y era igual a x cuadrado, la parábola. Si yo eso lo despejo, tengo que despejar x, me va a quedar más menos
raíz de i. Esta rama, pues nosotros estamos trabajando con esta, solamente con la positiva, por lo tanto, el límite superior es la raíz cuadrada de i. Ahora sí, ya planteamos entonces los límites, cómo serían esos límites si estoy integrando con respecto a x, y para barrer ahora completamente todo ese dominio, tengo que plantear cuáles serían los límites para y. En este caso, tengo que barrer todo este dominio, y en y voy a ir desde 0 a 1. De 0 a 1 van a ser los valores que vamos a tener que integrar. Bien. Obviamente, de las dos maneras que nosotros calculemos esto, nos vamos a obtener el mismo resultado. ¿Cuál es más simple? Acá también podemos ver eso. La más simple sería esta, primero porque ya tenemos, si tendríamos que, para definir los límites, acá ya estaba despejado y, o sea que ya teníamos como funciones de x para reemplazar en los límites. Es más fácil integrar estas expresiones que a lo mejor integrar una raíz cuadrada, más rápido, más simple, más directo, es integrar esto. Entonces lo que nos conviene es utilizar esta primera integral para hacerlo más simple o más rápido. No quiere decir que no se pueda hacer así, se puede hacer y el resultado va a ser exactamente el mismo. Bueno, vamos a ver. Teníamos que integrar 2x más 3y con respecto a y entre estos límites. Entonces, si yo integro esto con respecto a y, 2x, si lo tengo que integrar con respecto a y, esto es todo una constante, 2x es una constante. Entonces nos va a quedar la integral del diferencial de y, que es y, 2x por y. Más, tengo 3y, o sea, 3y con respecto a y, ahora sí esta variable la puedo integrar, y nos va a quedar 3 por y cuadrado sobre 2. Una vez que integramos parcialmente con respecto a y, vamos a aplicar la regla de Barrow en nuestros límites que habíamos planteado. Entonces, esto quiere decir que yo voy a reemplazar a las y por estos límites. Vamos a reemplazar para el límite superior, reemplazo a la y por x, o sea que nos va a quedar 2x cuadrado, ¿sí? 2x por x, 2x cuadrado, más 3 medios, como tenemos acá, de x al cuadrado. Esto es para el límite superior. Menos, ahora voy con el inferior. Reemplazo a la y por, ahora, x cuadrado, o sea que nos va a quedar 2x por x al cuadrado, más 3 medios, acá tenemos que reemplazar a la y por x cuadrado, entonces nos va a quedar x cuadrado al cuadrado. Vamos a sumar los términos que sean iguales, que sean semejantes. Tengo 2x cuadrado más 3 medios al cuadrado, esto nos va a quedar 7 medios cuadrado. Acá tenemos menos 2x al cubo, obviamente este signo lo vamos a distribuir a cada uno de estos términos, nos va a quedar menos 2x al cubo, menos 3 medios de x a la cuarta. Ahora fíjense que obtuvimos, solamente tengo la variable x, tengo una integral simple, integro esto, si tengo que integrar x cuadrado, sabemos que nos va a quedar x al cubo sobre 3, o sea que va a ser 7 medios por x al cubo sobre 3, 2 por 3 nos va a quedar 6, o sea 7 sextos de x al cubo. Acá vamos a tener menos 2 por, si integro x al cubo, voy a tener x a la cuarta sobre 4. Entonces, ese 4 con el 2 se nos va a simplificar y nos va a quedar x a la cuarta sobre 2. Y para este caso vamos a tener menos 3 medios de x a la quinta sobre 5. Entonces, el 2 con el 5 nos va a quedar, nos está multiplicando, nos va a quedar 10. Menos 3 sobre 10 de x a la 5. Todo esto ahora aplicamos la regla de Barrow, es decir, vamos a reemplazar a x por 1, primero, por el límite superior, menos el límite inferior, que con el límite inferior, fíjense que tengo x en todos los términos, o sea que se va a anular. Cuando reemplacemos, sumamos esto y vamos a obtener que la integral doble de 2x más 3y en este dominio nos da 11 sobre 30.
¿Van entendiendo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, porque ahora se nos va a complicar un poco. Bien, si nosotros tenemos esta función z, x sobre y cuadrado, y el dominio de integración es x igual a 0, x igual a y a la 3 medios, y igual a 1, y igual a 2. Tenemos que calcular la integral doble. Primero lo que tenemos que hacer siempre es graficar el dominio, que es la manera más fácil de darnos cuenta cómo van a ser los límites. X igual a 0, como sabemos, es el eje y. Y igual a 1 va a ser esta recta, la que tenemos de este color lila. Y igual a 2 es esta recta. Y x igual a y a la 3 medios es esta curva que tenemos acá. Entonces, lo que está encerrado por el eje y igual a 1, y igual a 2 y la curva es nuestro dominio. ¿Sí? Acá tenemos entonces nuestro dominio. Todas estas funciones nos van a dar el dominio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si nosotros vamos a empezar, como vemos acá, esta sería una forma más fácil, si nosotros definimos de la forma que lo vamos a definir ahora, sería la forma más simple de integrar. Otra cosa también, las intersecciones. Si nosotros hacemos la intersección de y igual a 1 con x igual a y a la 3 medios, es decir, que lo único que tengo que reemplazar acá es a y por 1, vamos a tener este punto. También podemos encontrar este punto haciendo la intersección de y igual a 2 con la curva. Son importantes las intersecciones, siempre tienen que buscar las intersecciones. Si nosotros de acá trazamos rectas paralelas a x, trazo rectas como está acá, trazo rectas paralelas al eje x, siempre vamos a obtener el mismo límite de interacción, los mismos límites. Siempre voy a ir desde el eje y, que es x igual a 0, a esa curva x igual a y a la 3 medios. Siempre voy a estar yendo al mismo lugar. Los dos vamos a mantener esos límites. Entonces, x va a ir, vamos a tener los límites de 0 a y a la 3 medios. Si nosotros integramos primero con respecto a x, después nos faltaría con respecto a y. Acuérdense que el último siempre tiene que ser un valor numérico. La integral nos tiene que dar un valor numérico. Entonces, en y vamos a ir de 1 a 2. Tenemos la recta igual a 1, la recta igual a 2. Vamos a ir para barrer toda esa área, todo ese dominio, nos vamos a mover de 1 a 2. ¿Sí? Estos serían los valores. Todo esto para llegar acá de 1 a 2. Nosotros planteamos entonces, sabíamos que teníamos que integrar x sobre y cuadrado. Empezamos diciendo que lo íbamos a integrar con respecto a x, entonces vamos a integrar con respecto a x. Esto nos va a quedar 1 sobre y cuadrado, cuando yo estoy integrando con respecto a x, es una constante, o sea que lo podría sacar afuera de la integral, de esta primera integral, lo podría sacar, por ahora no me interesa. Y entonces vamos a integrar con respecto a x a esta variable, o sea que vamos a tener la integral de x diferencial de x. Esto nos va a quedar x cuadrado sobre 2. Podríamos haber dejado el y cuadrado ahí abajo, no es necesario que lo vayamos pasando para acá, después se simplifica, es lo mismo, no cambia. Bien, una vez que yo integré, vamos a tener que aplicar la regla de Barrow entre esos límites que habíamos definido. Entonces tengo que reemplazar a la x por y a la 3 medios. Entonces me va a quedar, cuando yo haga ese reemplazo, me va a quedar y a la 3 medios al cuadrado, porque la x está al cuadrado. Entonces, potencia de otra potencia, se acuerda que se multiplican. Esto se nos va a simplificar y nos va a quedar y al cubo. Lo puedo poner a este y cuadrado, lo puedo poner como y a la menos 2 o dejarlo abajo, es lo mismo, siempre se van a estar restando esos exponentes y se van a simplificar.
menos el límite inferior, o sea, cuando yo reemplazo la x por 0, esto se nos va a anular. Si tenemos el y al cuadrado, como les decía antes, lo podrían haber dejado abajo, lo podemos poner arriba y sumar los exponentes. Si está abajo se restan, y acá también, fíjense que lo que vamos a estar haciendo es restando, 3 menos 2. Nos va a quedar y sobre 2. Esto lo tenemos que integrar y nos va a quedar y cuadrado sobre 2. Con este 2 nos va a quedar, se van a multiplicar, y cuadrado sobre 2 por 1/2 nos va a quedar y cuadrado sobre 4. Y por último, aplicamos la regla de Barrow entre estos límites. O sea, el límite superior, que va a ser 2 al cuadrado sobre 4, es 1, menos, reemplazo a la y por 1, que nos va a quedar 1/4. 1 menos 1/4 nos da 3/4. Ese sería entonces el resultado de la integral doble de esta función en este dominio. Esto era si nosotros planteábamos los límites con respecto a x. Si nosotros quisiéramos invertir el orden de integración, vamos a ver, es decir, si en lugar de integrar primero con respecto a x, lo haríamos con respecto a y, si yo trazo rectas paralelas a y, fíjense que en esta parte del dominio, yo me voy a estar moviendo desde esta recta y igual a 1 a la recta y igual a 2, desde igual a 1 a igual a 2, de igual a 1 a igual a 2, y una vez que paso esta intersección, este punto, ya cambia el límite. Voy a estar desde la curva a y igual a 2, desde la curva a y igual a 2, desde la curva de y igual a 2. Entonces, esto haría que los límites cambiaran si yo quiero integrar primero con respecto a y. En lugar de como lo hicimos antes, invertir el orden. Cuando sucede esto, nosotros lo que podemos hacer es dividir ese dominio, lo dividimos y vamos a calcular una integral para cada uno de esos dominios y después, obviamente, vamos a sumar esas integrales. Siempre si tenemos la posibilidad de hacerlo de una sola vez, como hicimos recién, lo vamos a hacer de esa manera. Pero hay ocasiones donde se nos va a dividir, vamos a ver que de cualquiera de las dos maneras que lo hagamos, vamos a tener que dividir el dominio. Por eso es que se los estoy explicando. ¿Por qué la divide, profe? ¿Cuál es el problema? Si yo tomo, voy para atrás. Si yo, fíjense, en el otro gráfico lo vamos a ver mejor. Si yo trazo rectas, yo digo que ahora voy a plantear mi integral derivando primero con respecto a x. Entonces trazo rectas con respecto a x. Trazo rectas y siempre los límites van a ser los mismos. El inferior va a ser 0 y el superior va a ser la curva. ¿Sí? Pero si yo quiero integrar con respecto a y, en lugar de hacerlo así, quisiera integrar primero con respecto a y, hacer esto, cambiar el orden, y lo quiero hacer con respecto a y, voy a plantear los límites y fíjense que a partir de este punto siempre voy desde la recta de y, desde la recta y igual a 1 a la recta igual a 2 hasta que paso este punto. A partir de este punto, los límites cambian. Acá tengo, en esta zona tengo desde una recta a la otra, y a partir de esta intersección, mis límites cambian. ¿Se entiende? Sí, profe, ahora sí. Bien, entonces ahí tenemos que dividir ese dominio. ¿Cómo vamos a hacer? Entonces, vamos a tomar, fíjense que acá vamos a tener un dominio rectangular. Vamos a plantear una integral para este dominio que le pusimos D1 y otra integral para D2. Para D1, entonces, vamos a plantear y vamos a ir de 1 a 2, ¿sí? Decíamos que íbamos a integrar con respecto a y, primero con respecto a y, para eso hicimos todo el cambio. Entonces voy desde la recta igual a 1 a la recta igual a 2. ¿Y qué valores toma x?
entre 0 y 1. Entonces ahí tendríamos planteada la primera integral. Para la segunda, para el dominio de 2, para el dominio 2, acá vamos a tener que x, o sea, vamos a hacer y va a ir, el límite inferior va a ser la curva y el límite superior es la recta y igual a 2. Esta curva ahora la tengo que poner en función de x. ¿Se acuerdan que esto era x igual a y a la 3 medios? Si yo a esto lo despejo, porque ahora tengo que despejar y. Tengo que despejar y para poder el límite inferior plantearlo como una función de x. Entonces, cuando yo a esto lo despeje, me va a quedar x a la 2/3. Y ese va a ser nuestro límite, el límite inferior. ¿Y qué valores va a tomar en x? Todo ese dominio. En x yo me voy a estar moviendo entre 1 y 3. No, raíz de 8, perdón, que es la intersección, raíz de 8, no, el 3 está más adelante. Entre 1 y raíz de 8. ¿Se entiende lo que digo? O sea, para verlo más fácil, entre 0 y 1, y toma valores entre la recta, vamos a hacerlo así, y va a tomar valores entre la recta igual a 1 y la recta igual a 2. Pero una vez que yo paso esa intersección, es decir, entre 1 y raíz de 8, fíjense que y toma valores entre la curva y la recta igual a 2. ¿Se entiende? Sí, yo me confundí un poquito cuando dijo que despeja ahí. Acá tenemos que despejar. ¿Por qué? Porque si yo estoy integrando con respecto a y, los límites tienen que ser funciones de x, para que cuando nosotros reemplacemos, después nos quede una integral simple con una única variable. Voy a borrar así no nos... Acá, por ejemplo, bueno, me fui mucho. Acá estoy integrando con respecto a x, entonces sus límites son funciones de y. En este caso yo voy a estar integrando con respecto a y, entonces yo tengo que despejar ahí. Yo acá tengo que poner que y es igual a algo. Entonces, y es igual a x a la 2/3. Si yo lo despejé, tengo que poner expresiones de x. Bien. Bueno, entonces, como les decía antes, tengo que sumar entonces las integrales de cada uno de esos dominios. Planteamos la primera integral, planteamos la otra integral y vamos a ver. Este era un dominio rectangular, esta va a ser muy fácil. Tengo que integrar a esto ahora con respecto a y, o sea que voy a integrar, más fácil es si tenemos x por y a la menos 2 con respecto a y. Si integramos eso, nos va a quedar y a la menos 1 sobre menos 1. Voy a escribirlo acá. Vamos a tener, esperen que no quiero, x por y a la menos 2, diferencial de y. Entonces esto nos va a quedar. Esto es una constante, o sea, x por. Cuando integro esto, siempre tenemos que sumar 1, o sea, x menos 1 sobre menos 1. Es lo mismo que tener menos x sobre y, que es como tenemos acá. A eso, después obviamente vamos a aplicar la regla de Barrow, pero vamos a seguir con la otra integral. Para la otra integral, también tenemos que integrar esto con respecto a y, es lo mismo, o sea, nos va a quedar menos x sobre y, a eso le vamos a tener que evaluar entre sus límites que eran para ese dominio. Con la primera integral, tengo que evaluar entre 1 y 2, o sea, vamos a reemplazar a la y por 2, nos va a quedar menos x sobre 2, menos el límite inferior que era 1, o sea, que nos va a quedar menos x. Esto es para la primera integral. Para la segunda, reemplazo ahora a la y por los límites, o sea que nos va a quedar menos x sobre 2, menos, acá vamos a tener
menos x, y a la y la voy a tener que reemplazar por x a la 2/3, o sea que nos va a quedar, lo voy a escribir, nos va a quedar menos x sobre x a la 2/3. Como esto tiene un exponente 1, nos va a quedar menos x 1 menos 2/3. Entonces esto sería menos x a la 1/3. Por eso es que tenemos x a la 1/3. Bien. Si yo esto todo acá puedo sumar, tengo términos que son semejantes, tienen la misma potencia, o sea que lo sumo y nos va a quedar menos más 1. Acá nos tendría que dar 1/2 de x, el 1/2 lo saqué afuera de la integral, fíjense que tengo menos x sobre 2 más 1, nos va a quedar x sobre 2. Podemos sacar esa constante afuera de la integral. Cuando sumemos esto, también vamos a tener x menos x más x a la 1/3, es este. Ya los separé. Están separados acá. Está medio complicado, está medio hecho un lío. Tenemos toda esta expresión, toda esta integral, nos da, la suma de esto nos da x sobre 2. Ahora, este término nos va a quedar menos 1/2 de x entre 1 y la raíz de 8, y este término nos va a quedar x a la 1/3 entre 1 y 8. La verdad que no sé por qué lo separé de esta manera, no es necesario. Y por último, lo único que tenemos que hacer es integrar. Integramos esta integral con respecto a x, nos va a quedar x cuadrado sobre 2, o sea que nos va a quedar 1/2 por 2, nos va a quedar 1/4, y a esto lo tengo que entre 1 y 2. Después vamos a tener que integrar este término, x nos va a quedar x cuadrado sobre 2, por 1/2 nos va a quedar 1/4, ¿sí? Ese medio lo estamos sacando como afuera. Y estos van a ser nuestros límites que todavía tenemos que evaluar. Y acá tenemos que integrar 1/3, o sea que vamos a tener que sumarle 1, x a la 1/3, más 1 nos va a quedar x a la 4/3, sobre 4/3. Si yo tengo la integral, vamos a escribir acá, la integral de x a la 1/3 diferencial de x, es lo mismo que x, o sea, la integral va a ser, el resultado es 4/3 sobre 4/3. Si nosotros a esto por los extremos, lo mismo que tengamos 3/4 de x a la 4/3. Por eso es que está expresado de esta manera. Todavía no reemplazamos por sus límites, o sea, lo único que hicimos es integrar. Cuando reemplacemos acá, por ejemplo, vamos a tener 1/4 solamente, porque cuando apliquemos por el límite inferior, esto se nos anula. Acá vamos a tener menos 1/4 por, si yo tengo x cuadrado, lo reemplazo por la raíz de 8, o sea, la raíz de 8 al cuadrado nos va a quedar 8, menos el límite inferior, que es 1, más 3/4, y acá vamos a reemplazar la raíz de 8, lo vamos a tener a la 4/3, es decir, que voy a tener 8 a la 1/2. Si yo tengo raíz de 8 a la 4/3, esto es lo mismo que tener 8 a la 1/2 por 4/3. Se van a multiplicar 1/2 por 4/3 y nos va a quedar 2/3. ¿Sí? Nos va a quedar, acá lo vamos a poner, 8 a la 2/3. Es decir que tengo una raíz cúbica de 8 al cuadrado. Entonces, la raíz cúbica de 8 es 2 y esto va a ser 4. Es lo mismo que tener raíz cúbica de 8 por raíz cúbica de 8, 2 por 2, 4. Digo para que no tengan que usar la calculadora.
Esto nos da 4. Cuando reemplazo por el límite inferior es 1. Reemplazo a la x, 1 elevado a cualquier exponente, el que sea, siempre va a ser 1. Por último, sumamos todo y vamos a obtener, fíjense que el resultado final es 3/4. El que llegamos antes también era 3/4, pero fíjense que fue muchísimo más fácil resolver esta integral que resolver esta, que en realidad tuvimos que hacer 2 integrales y usar, por ejemplo, otros límites de integración. Todo se complicó, se hizo más largo solamente por el orden de integración. Profe, disculpe. Sí, No entiendo bien qué sí. fue lo que hizo en el primer renglón, digamos, donde empieza a calcular las integrales. O sea, ahí las dos integrales que está sumando son de los dos dominios, ¿no es cierto? En la Perfecto, sí, primera. sí. Sí, sí, Bien. Y perfecto. al lado que, o sea, el igual, eso es lo que no lo entiendo ¿Esto? bien. Sí, ¿Acá? sí. Bien. Es porque nosotros lo primero que hicimos es integré esta expresión con respecto a y yo obtengo que eso es menos x sobre y. Y a eso lo tengo que aplicar la regla de Barrow entre los primeros, entre los límites de integración, entre 1 y 2. Lo mismo para la segunda integral. Esto lo integro con respecto a y. Lo que integré, que es menos x sobre y, lo tengo después que aplicar la regla de Barrow entre estos límites, que es lo que seguimos haciendo después. Fíjate que acá también tenéis el igual. Bien, genial. Ahora sí, gracias, profe. Bien. Bueno. Después, cualquier cosa, lo vuelven, porque por ahí hacemos un enriedo de tantas números y letras. Si quieren, lo volvemos a hacer paso a paso, lo hacemos en la pizarra. Si no entendieron cómo se hizo la integración, lo hacemos paso a paso. O si no, después si lo quieren ver ustedes más tranquilos para ver si lo pueden ir haciendo ustedes, pero como quieran, después si quieren lo hacemos. Bien. Tenemos que encontrar, resolver la integral x por y diferencial de x diferencial de y dentro de estos límites. Los límites van a estar dados por y cuadrado más 2x igual a 0 y 2y menos 2x menos 3 igual a 0. Entonces, vamos a graficar esto para poder ver cuáles son los límites. Vamos a ordenar esto un poco para que sea más visual, que podamos darnos cuenta más fácil. Si yo de acá despejo la x, que es la variable que está lineal, la despejo, voy a tener que x igual a menos y cuadrado sobre 2. Esto es una parábola horizontal, esta que tenemos acá. Y si de acá despejamos y, vamos a tener y igual a x más 3 medios, que es una recta. Es esta recta que tenemos graficado acá. Como siempre les digo, las intersecciones de las funciones son importantes porque nos van a ayudar para definir los límites. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar los límites de integración? Bueno, un sistema de ecuaciones. Tenemos estas dos ecuaciones. Si yo reemplazo acá a x lo reemplazo por menos y cuadrado sobre 2, acá nos va a quedar una ecuación cuadrática. Por Bhaskara encuentro los dos valores de y. Los valores de y son 1 y menos 3. Y con esos valores de y encuentro los de x reemplazando en la otra ecuación. Es un sistema de ecuaciones que ustedes ya saben resolver. Bien. Entonces, lo que está encerrado entre esas dos funciones es el dominio de integración. Si yo planteo, trazo rectas, voy a trazar rectas paralelas al eje X. Trazo rectas paralelas al eje X y fíjense que siempre voy a tener como límite inferior la recta, pero obviamente vamos a tener que despejar X de acá, o sea que nos va a quedar y a las menos 3 medios. Si yo estoy integrando con respecto a X, acá voy a tener que poner una expresión de y, entonces
voy a despejar x y me va a quedar y menos 3 medios, que es la recta. Y el límite superior es la parábola. Acá ya teníamos despejado x, o sea que es menos y cuadrado sobre 2 el límite superior. ¿Qué valores vamos a tomar en y? Fíjense que acá tenemos la intersección, entonces en y voy a tomar valores entre menos 3 y 1. Menos 3 y 1 van a ser los límites de y. Y de esa manera tenemos todo ese dominio barrido completamente. Antes de que planteamos la integral, vamos a ver, si yo hubiese, en lugar de hacerlo de esta manera, hubiésemos planteado, en vez de integrar con respecto a x primero, hubiésemos querido integrar con respecto a y, fíjense que yo voy a plantear, voy a hacer rectas paralelas al eje y, y en este caso voy a tener que, en esta parte, siempre mi límite inferior es la parábola y el límite superior es la recta. Pero una vez que pasé esta intersección, fíjense que cambia. El límite inferior es la parábola y el superior también es la parábola, o sea, la parte negativa de la parábola y la parte positiva de la parábola. Entonces ahí yo tendría que haber dividido, a partir de ese punto, dividir el dominio, y tengo un dominio 1, un dominio 2, y tendría que hacer dos integrales para calcular lo mismo, que como vimos recién a veces se puede hacer bastante complicado. Entonces, el orden de integración siempre es importante, y la manera en que nosotros nos vamos a dar cuenta de qué manera va a ser más fácil es planteando estas rectas. Fíjense que cuando nosotros planteamos esas flechas, esas rectas paralelas al eje X, vimos que siempre los límites en todo ese dominio iba a ser el mismo. Ahora, si yo lo hago con rectas que sean paralelas al eje Y, estoy viendo que indefectiblemente voy a tener que dividir el dominio, particionarlo, lo cual hace que tenga que trabajar bastante más. Bien, entonces, ya habíamos planteado los límites y vamos a empezar a integrar. Tengo que integrar xy, como dijimos, vamos a integrar primero con respecto a x, lo integro con respecto a x, y es una constante, o sea que me va a quedar x cuadrado sobre 2 por y, como vemos acá. Y ahora, a la x la voy a tener que reemplazar por los límites, estos límites que habíamos definido. Entonces, voy a reemplazar a x, lo tengo que reemplazar por menos y cuadrado sobre 2, es decir que nos va a quedar menos y cuadrado sobre 2, todo eso al cuadrado. Y sobre 2, como está acá, fíjense que lo puse afuera, porque en realidad lo único que vamos a reemplazar es a la x cuadrado, o sea que lo puedo sacar afuera porque en realidad es una constante por ahora. Solamente para que veamos cómo estamos haciendo los reemplazos. A la x, entonces, lo reemplacé por menos y cuadrado sobre 2, y como está el cuadrado, entonces lo tenemos al cuadrado. Eso es límite inferior, menos el superior, es decir, que ahora otra vez tengo que reemplazar a la x, lo reemplazo ahora por y menos 3 medios, y a eso lo voy a elevar al cuadrado, porque tengo la x al cuadrado. Bien, ahora, si yo tengo esta expresión al cuadrado, nos va a quedar, este cuadrado va a hacer que esto quede positivo, nos va a quedar y a la cuarta sobre 4. Y esto, al cuadrado, si yo lo expreso esto como un trinomio, porque es un binomio, lo puedo expresar como un trinomio cuadrado, entonces vamos a tener el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo, que nos va a quedar 3y, más el cuadrado del segundo. Obviamente que, si no se acuerdan de eso, como está y menos 3 medios al cuadrado, es lo mismo que tener y menos 3 medios por y menos 3 medios. Van distribuyendo y van a llegar exactamente a esto mismo. Cada uno lo hace de la manera que les sea más fácil, mientras que lo hagan correctamente.
Bien, ahora acá no vamos a tener términos semejantes, o sea, no vamos a poder sumar nada dentro de este paréntesis, así que directamente vamos a ir este y que lo teníamos y sobre 2 que lo teníamos afuera, que acá teníamos como una constante, lo vamos a ir multiplicando por cada uno de estos términos. Y vamos a llegar a esta expresión. Ahora fíjense que tengo una única variable que es y, tengo que integrar con respecto a y entre menos 3 y 1. Integro cada uno de estos términos, es decir que acá vamos a tener, si integro este primer término voy a tener y a la 6 sobre 6, o sea que 6 por 8 me va a quedar 48, menos, acá voy a tener y a la cuarta sobre 4, por el 2 nos va a quedar 8, vamos a tener acá 3 medios por i al cubo sobre 3, es decir que los 3 se nos van a simplificar y solamente nos va a quedar i al cubo sobre 2, y acá vamos a tener menos 9 sobre i cuadrado, menos 9 sobre 16 por i cuadrado, o sea, el 2 con el 8 nos va a quedar 16, cuando multipliquemos. Reemplazo entonces límite superior, reemplazo al i por 1, en todos los casos me va a quedar 1, ¿sí? Menos el límite inferior, o sea que vamos a tener que reemplazar a la i por menos 3. Acuérdense que cuando si tenemos un número negativo elevado a una potencia, un exponente par, el resultado va a ser positivo, y si es impar, como acá, si yo tengo menos 3 al cubo, voy a tener menos 27. Acuérdense siempre de eso. Bien, una vez que sumamos todos esos términos, vamos a tener que nos dar 40 tercios esta integral. Si nosotros hubiésemos hecho, quisiéramos integrar primero con respecto a y, tendríamos que particionar el dominio, plantear dos integrales, una para cada dominio, y el resultado sería el mismo. Obviamente, si lo hacemos correctamente, tiene que ser el mismo el resultado. Bien, ¿entendieron? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, bien. Ahora, yo les quiero, a ver, vamos a ver. Tienen estos 3 ejercicios para hacer. Yo sé que, bueno, si ustedes tienen que rendir el sábado, no quiero quitarles más tiempo, entonces, ¿qué prefieren? ¿Prefieren hacerlo ahora o prefieren hacerlo cuando ustedes tengan tiempo, en estos días? Lo que ustedes quieran, para mí es igual, lo que pasa es que no quiero por ahí quitarles tiempo si es que están estudiando. Si quieren lo hacen ahora y en un ratito nos conectamos, o si no, lo hacen después ustedes cuando tengan un tiempo. Sí, profe, de último lo hacemos nosotros más tranquilos después y usted nos va a subir las resoluciones. Sí, yo se lo subo, vamos a hacer esto, yo lo subo y ya lo dejo para que el que tenga tiempo, ya lo dejo ahí. Lo ideal es que ustedes lo hagan solo y después en algún momento, cuando los terminan de hacer, los revisan a ver si les dio lo mismo. Se lo voy a dejar cargado y listo. Bueno. Pero es para ustedes, no quiero por ahí quitarles más tiempo sabiendo que están por rendir. Sí, genial, profe. Si puede ser así, mejor. Bueno, vamos a ver entonces por último esos que me pidieron antes. A ver. ¿Dónde están? El 15 y el 18 eran los que tenían problema. ¿Cuál puntualmente en el planteo o no les dio o cuál fue el problema? El 15, profe, lo Sí. planteé, pero me quedó medio raro, no me salió. Y el 18 no lo supe plantear. Por mi parte, no sé los otros compañeros. Bueno, el 15 es
es igual al ejercicio que no es exactamente igual, pero es similar al ejercicio que tienen de la distancia. A ver, esperen que quiero leerlo. Pero también tienen que calcular una distancia. Mínima distancia entre el origen de coordenadas y una curva. Entonces, vamos a tener la distancia que va a ser, como lo vimos el otro día, esperen que esto lo cierro. ¿Qué nos va a convenir? Si ahí se van a simplificar. Bueno, justo. Esperen que les comparto esto. Acá. Bien. Vamos a ver. ¿Se acuerdan que cuando veíamos la distancia, que yo les decía, para no tener, se los expliqué el día que vimos el mismo ejercicio, un ejercicio similar, que ustedes, en vez de usar la raíz, podían no usarla, usar el argumento nada más para formar la función auxiliar? Entonces, de esa manera se simplifica, es más fácil integrar, es más fácil despejar. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Supónganse que ustedes lo dejan así, lo tienen con la raíz cuadrada. Entonces, la distancia va a ser nuestra función principal. La distancia, la función condición es esa función que siempre tiene que estar igualada a 0. Bien, entonces, esta va a ser nuestra función auxiliar. Vamos a derivar con respecto a x, a la función principal, a la función auxiliar, perdón. Integramos este primer término. Si tenemos esta raíz, nos va a quedar 1/2 de x cuadrado más y cuadrado a la menos 1/2 por 2x. Entonces el 2 y el 2 se nos va a simplificar y vamos a obtener esto. Más la derivada de esta expresión con respecto a x, que va a ser 2x más 8y por lambda. Esto va a ser igual a 0. Hacemos lo mismo con respecto a y, nos va a quedar igual a 0, y hacemos lo mismo con respecto a lambda. Con respecto a lambda nos va a quedar la función condición. Si yo despejo lambda de cada una de estas expresiones, nos va a quedar menos, acá este término lo pasamos al otro lado, nos va a quedar menos x, esta raíz está en el denominador porque es menos 1/2, entonces menos x sobre la raíz, y ahora 2x más 8y lo vamos a pasar dividiendo, entonces vamos a tener esta expresión. Hago lo mismo con lambda para la otra ecuación. Una vez que tengo estas dos, vamos a igualar. Cuando igualo, este signo negativo y este signo negativo se van a ir. ¿Se acuerdan que yo la semana pasada les decía que ustedes, si querían, podían ponerlo como una raíz, que lo único que iba a pasar es que se iban a terminar simplificando? O sea que si no lo ponen, también van a llegar a lo mismo y es más fácil por ahí derivar. Pero bueno, estuvo bueno que acá lo tengo puesto con la raíz. Bien, esto también se va a simplificar, los signos se van a simplificar. Este término va a pasar a este lado multiplicando, a este lado de la ecuación. Este término va a pasar al otro lado y vamos a obtener 2xy más 8y cuadrado de este lado, y del otro lado vamos a tener 8x cuadrado más 14xy. Si todo esto ahora ponemos de un solo lado, es decir, esto lo pasamos a este lado restando, esto lo pasamos al otro lado restando, vamos a tener 8y cuadrado menos 12xy menos 8x cuadrado igual a 0. Podemos sacar, por ejemplo, como está acá, o no, podríamos no haberlo hecho, puedo sacar factor común 8 y me va a quedar esta expresión. Bien, esta ecuación, fíjense que es una ecuación cuadrática, donde
Y sería, vamos a escribirlo así, es una ecuación cuadrática. Tenemos y cuadrado más a por i más b igual a 0. Y es nuestra variable. A, ¿quién sería? Menos 3 medio de x, y b es, sería menos x al cuadrado. Es una ecuación, entonces ahí tendríamos los valores que nosotros tendríamos que reemplazar en una ecuación de Bhaskara. Vamos a ver para acá arriba, que nos borra. Para Bhaskara tendríamos, ¿se acuerdan que es menos b? Bueno, vamos a ponerlo con los mismos nombres para que no. Acá tendríamos a, que es 1, voy a escribir acá, a que es 1, b que sería menos 3 medio de x, y c que sería menos x cuadrado. ¿Sí? ¿De acuerdo? Si esto nosotros lo expresamos como es una ecuación cuadrática donde sus constantes, lo que nosotros siempre veíamos como constantes, acá está formado por esas variables, por esas expresiones, y nosotros podemos encontrar a partir de Bhaskara esas raíces, teniendo en cuenta entonces que a, para resolver, sabemos que Bhaskara es menos b más menos b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2a. A es 1, b es menos 3 medio de x y c es menos x cuadrado. Con eso reemplazo y vamos a tener menos b más menos b al cuadrado menos 4 por a por c. Y entonces, este término nos va a quedar positivo, o sea, nos va a quedar 3 medios de x, más menos, acá voy a tener 9 cuartos de x cuadrado, y acá tengo más 4x cuadrado. Todo eso sobre 2. Acá tengo 9 cuartos más 4, o sea que serían 16 cuartos. Si a la raíz cuadrada de 16 cuartos nos queda, 16 cuartos más 9 nos queda 25. Si yo sumo todos estos dos términos voy a tener 25 cuartos de x cuadrado. La raíz cuadrada de 25 cuartos es 5 medios por x. Todo esto sobre 2. Entonces, una de esas raíces va a ser 3 medios de x más 5 medios de x sobre 2, que es 2x, y la otra es 3 medios de x menos 5 medios de x, todo eso sobre 2 me da menos 1 medio de x. Con esos dos valores que yo obtuve de y, ahora reemplazo en la ecuación 3. Reemplazo en esta ecuación para obtener ahora todo en una sola variable, que va a ser en x. ¿Sí? Con ese valor, por ejemplo, reemplazo un valor, reemplazo con el primero, con 2x, reemplazo acá. Cuando entonces y es igual a 2x, reemplazo y voy a obtener dos valores de x. ¿Sí? Vamos a tener que x es raíz de 5. Por lo tanto, y como era 2x, nos va a quedar 2 raíz de 5. Con el valor negativo, me parece que obteníamos algo, habría que hacerlo todo, pero no obteníamos algo que sea coherente con una distancia. Habría que hacerlo todo, probar con todo, para ver cuál era el problema. No sé si alguien llegó a resolverlo de esa manera. Sí, eso sí, pero digo reemplazando con la otra y, menos 1 medio de x. Sí, tiene que ser por eso, suponga, porque y también es una distancia. Pero bueno, no sabemos qué valor podría tomar x. Entonces reemplazamos con ese 2x y vamos a obtener, cuando reemplacemos, vamos a obtener que x es raíz de 5. Acá tendríamos dos valores, obviamente, como dijo ahí su compañero, negativo no va a ser porque es una distancia, entonces tenemos la parte positiva, raíz cuadrada de 5. Con ese valor reemplazamos en y, que era 2 veces x, entonces vamos a tener 2 raíz de 5. Pero el ejercicio nos pedía cuál era la distancia mínima, entonces reemplazo, o sea, tuve un solo punto, que es este punto, el punto xy,
es un solo punto. La diferencia del otro ejercicio que teníamos 2 puntos, uno correspondía a un máximo y el otro a un mínimo. Acá tenemos un solo punto. Reemplazo en la distancia y voy a obtener que la distancia es de 5. Habría que hacerlo sin por ahí, de todas maneras, sin hacerlo con la raíz. Lo único que va a hacer es que no vamos a, fíjense que acá las raíces se terminaron simplificando, hace que sea más fácil derivar, más fácil, no vamos a tener que simplificar estas cosas. Esto lo que no entiendo, alguien me escribió que alguien no entendió eso. Bien, otra vez. De estas ecuaciones nosotros habíamos despejado lambda. Siempre lo que hacemos es igualarlas. Cuando las igualemos vamos a llegar a esta expresión. Esta expresión es una ecuación cuadrática. Una ecuación cuadrática para la variable y sería a por i cuadrado más b por i más c igual a 0. Yo acá tengo i cuadrado, tengo i, entonces a es igual a 1, b es igual a menos 3 medios de x y c sería menos x cuadrado. Con estos valores yo reemplazo en la ecuación de Bhaskara para encontrar qué valores tiene i. ¿Qué es lo que hacemos con Bhaskara? Si nosotros tenemos 2x cuadrado más 5x más 3 igual a 0, con Bhaskara encontramos x1 y x2, dos valores de x. Acá lo mismo. Nada más que en vez de tener números, vamos a reemplazar. A lo reemplazo por 1, a b lo reemplazo por 3 medios de x, a c lo reemplazo por menos x cuadrado, y eso es lo que hicimos arriba. Reemplazar por esas expresiones y encontrar dos expresiones de y. ¿Se entendió ahora? Bueno. Y creo que si no es el mismo, es similar. Tenemos la cajita. Me acuerdo de la cajita. Esperen que lo lea. Calcula las dimensiones de una caja rectangular sin tapa de capacidad máxima que mida 108 centímetros cuadrados de superficie total. Bien, entonces la capacidad máxima se refiere al volumen. Entonces, nuestra función principal va a ser el volumen. El volumen de una caja es x por y por z. Esto lo vimos la clase pasada cuando vimos un ejercicio igual o similar. Y dice que tenga 108 centímetros cuadrados de superficie total. Si es sin la tapa la superficie, entonces tiene que ser dos caras de esta acá que tenemos x por z, dos veces x por z, dos veces y por z, porque estas dos caras también están. La base es una sola, o sea, x por y una sola vez. Como tapa no tiene, entonces más x por y. Esto nos tendría que dar 108 centímetros cuadrados. Esta sería nuestra función condición, igualada a 0, obviamente. Es prácticamente igual, creo que lo único que cambia es el número pero es igual al ejercicio que está en la clase de la semana pasada. No sé si es que el problema es que no les dio o en el planteo. Pasa, profe, que a mí se me hizo lío cuando pide las dimensiones de los lados. Habría que poner la función principal. Eso no me salió como volumen. Claro, sí. O sea, tuviste problema para identificar cuál sería la función principal, que si te habla de capacidad está hablando de un volumen. Claro, eso nomás. Entonces de 10, pero estamos. Bien. Bien. Bueno. A ver, espera. El 14.
Y en el 14 es... justo lo saqué. Bien, ¿cómo es que dice? En el 14, en la función condición, sería la raíz de los lados al cuadrado igual a 49. A ver que lo leemos. Acabo de cerrarlo, pero ya lo abro de vuelta. Bueno, justo se me está actualizando la Adobe y no puedo abrir la... Espérenme un segundo. Ahí se lo mandé por el chat, profe. Ahí justo lo estoy abriendo por el aula. Pasa que no puedo abrir el PDF, o sea, no voy a poder abrir el PDF. Ah, ¿me mandaste el ejercicio escrito? Sí, sí. Ah, entre los triángulos rectángulos y hipotenusa, hallar el de área máxima. Los triángulos rectángulos, bien. Entonces, el área del triángulo rectángulo sería nuestra función principal, porque dice área máxima. El área de un triángulo rectángulo, ustedes saben que es cada uno de esos catetos, o sea, multiplicar esos catetos sobre 2. Si a uno de los catetos lo llamamos X, al otro Y, vamos a usar la pizarra. Acá. No sé qué hice. Si tengo un triángulo rectángulo, XY, entonces su área va a ser X por Y sobre 2. Esta sería la función principal. Y después dice, vuelvo otra vez, que quiero leerlo de nuevo. ¿Cómo salgo de acá? Chat. Hallar el de área de hipotenusa 49. O sea que esa sería nuestra condición. Y la hipotenusa, sabemos que x cuadrado más y cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces yo lo que tendría que hacer es despejo la hipotenusa y me va a quedar x cuadrado más y cuadrado. Y esto tiene que ser igual a 49. Esta sería nuestra función condición, igualada a 0. Entonces sería la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado menos 49 igual a 0. Esto sería nuestro phi, o sea, nuestra función condición. Y esta es la función principal. No sé si era esa la duda que estaban en el planteo. Profe, una consulta que me quedó a mí, me dejó pensando. En ese mismo ejercicio pide hallar el de área máxima. ¿Qué pasaría si pide hallar el de área mínima? ¿Cómo sería el planteo? Es lo mismo. El ejercicio ya te está indicando, o sea, ustedes van a encontrar un solo punto, porque ese punto es un máximo, o sea, nosotros no vamos a tener, para que sea un área mínima, bueno, no un área mínima, sino que a partir de este valor, siempre vas a tener un máximo, digamos. En realidad lo que está indicándote, el ejercicio te está indicando que, qué categoría de extremo tenés. Lo que nosotros evitamos con esto es que ustedes tengan que hacer, o sea, se evita la categorización, o sea, que ustedes apliquen la condición suficiente. Ya el ejercicio lo está indicando. En este caso sería el de área más. Sí, obviamente, el área siempre va a ser el área. Lo que está indicando ese máximo y ese mínimo que dice el ejercicio, ténganlo en cuenta para que sepan que eso es la función principal. Para que no tengan confusión. Esa va a ser siempre que diga máximo o mínimo, esa va a ser su función principal. No se empiecen por ahí a ver, no va a cambiar, digamos, el área de un triángulo rectángulo no va a cambiar así nosotros busquemos cuál es el área máxima y cuál es el área mínima. De todas maneras, nosotros de acá vamos a obtener un solo punto. Y ese punto, si nosotros lo categorizamos, es un máximo. ¿Se entiende un poco a dónde quiero llegar? Claro, como que sería lo mismo, el área máxima que termino, solamente es un dato del ejercicio. Sí, sí, Darle la función sí, principal, ¿no? claro.
Y al decirles eso, ustedes no tienen que categorizar, no tienen que aplicar la condición suficiente. Solamente encuentran el punto y calculan qué valor tiene que tomar X y qué valor tiene que tomar Y para que respete esta condición. En el caso del ejercicio que habíamos visto en clase la semana pasada, el ejercicio le daba el de la distancia, de la parábola al origen. Tenían 2 puntos ahí. Entonces, con esos puntos reemplazaban en la función principal, que lo que están haciendo es aplicar la condición suficiente en realidad. Y de esa manera podían ustedes definir cuál era la distancia mínima y cuál era la máxima, pero porque tenían 2 puntos. Entonces, de esos 2 puntos que ustedes tenían, no podían saber a cuál correspondía, si correspondía a un máximo, si correspondía a un mínimo. En cambio acá van a obtener un solo punto. Si ustedes aplicaran la condición suficiente para este sistema, encontrarían que el punto que encuentren es un máximo, pero no lo van a hacer, no lo tienen que hacer. Bueno, profe, muchas gracias. No, sí, acá, claro, justo eso les iba a decir, que acá decía de sacar, en este ejercicio particularmente no pueden sacar la raíz. Si fuera que la función principal es una distancia, ahí sí, pero en este no. Fíjense que está en la raíz menos 49, o sea, lo están restando, no es que está la raíz sola. Aparte, nosotros no estamos minimizando a la hipotenusa, ni maximizándola. Siempre es, si tenemos una distancia y tenemos que encontrar la distancia mínima, distancia máxima, quiere decir que ese máximo o ese mínimo de la raíz va a ser lo mismo que el mínimo argumento de esa raíz. Ojo con, en este caso, que por más que había una raíz, era una condición, una función condición, no era una función principal. Bueno. Ya que estoy acá, les pongo la guía de todo integrales, los ejercicios. Yo les diría que, bueno, una vez que tengan tiempo, los hagan a los ejercicios, que se vayan sacando, porque es importante que ustedes entiendan esta primera parte de integrales, porque como les digo, después se va a ir complicando. Entonces, vayan, cuando tengan un tiempito, háganlo. Háganlo para cualquier cosa, me preguntan la semana que viene o por mail. Bien. ¿Seguimos la semana que viene entonces? Sí, profe. Bueno, profe. Adiós. Bien. Adiós, Bueno, profe. Nos vemos. chao, chao. Chao, profe.